Bueno, en este video vamos a ver el choque entre dos cuerpos en una dimensión. Entonces, para eso vamos a plantear el siguiente esquema. Supongamos que inicialmente tenemos dos masas, la masa 1 y la masa 2, que se mueven horizontalmente sobre un eje que vamos a llamar el eje X, y la masa 1 tiene una velocidad 1 inicial y la masa 2 tiene una velocidad 2 inicial. Las dos masas chocan de tal forma que durante el choque la masa 1 le hace una fuerza a la masa 2, que está representada por la fuerza 1,2, y la masa 2 le hace una fuerza a la masa 1, que está representada por la fuerza 2,1. Ambas fuerzas son pares de acción y reacción. Luego del choque, las masas se separan de tal forma que la masa 1 tiene una velocidad 1 final y la masa 2 tiene una velocidad 2 final. Entonces, si consideramos nuestro sistema formado por los dos cuerpos, entonces, en ese caso, la suma de las fuerzas externas es igual a 0, porque las fuerzas 1,2 y la fuerza 2,1 son fuerzas internas del sistema, y las fuerzas externas van a ser los pesos de los cuerpos y las normales que el suelo le hace a cada una de las masas. Esas fuerzas se cancelan entre sí, con lo cual la suma de las fuerzas externas nos da 0. Eso significa que la cantidad de movimiento del sistema va a ser constante. O lo que es lo mismo, la cantidad de movimiento del sistema inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento del sistema final. Ahora, como el movimiento es en una única dirección, esa ecuación la podemos escribir de esta manera, diciendo que en la dirección del versor Y vamos a tener la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial igual a la masa 1 por la velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad 2 final. En esta ecuación hay que tener en cuenta que cada una de las velocidades la tenemos que poner con el signo correspondiente. Eso significa que si una velocidad es hacia la derecha, la vamos a tener que poner con signo positivo, y si es hacia la izquierda, con signo negativo. Es el único cuidado que tenemos que tener en esa ecuación. Y esa ecuación nos va a servir para cualquier choque entre dos cuerpos que sea en una dimensión. Vamos a ver ahora algunos casos particulares. Vamos a llamar el choque elástico cuando se conserva la energía cinética total del sistema formado por los dos cuerpos. En ese caso no hay trabajo de fuerzas no conservativas, con lo cual la energía mecánica se conserva, y como el movimiento es horizontal, la energía potencial es siempre la misma, con lo cual la podemos tomar como 0, entonces nos queda que la energía cinética total del sistema va a ser constante. Entonces, la cantidad de movimiento del sistema va a ser constante y la energía cinética del sistema va a ser constante. A partir de eso podemos escribir esas dos ecuaciones. La ecuación 1 representa que la cantidad de movimiento del sistema inicial es igual a la cantidad de movimiento del sistema final, y que la ecuación 2 nos dice que la energía cinética del sistema inicial es igual a la energía cinética del sistema final. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En la ecuación 2 podemos simplificar los términos 1/2, y si agrupamos del lado izquierdo los términos que tienen en común la masa 1 y del lado derecho los términos que tienen en común la masa 2, y las masas las sacamos factor común, nos queda esa expresión. Ahora, en cada uno de los paréntesis tenemos una velocidad elevada al cuadrado menos otra velocidad elevada al cuadrado, con lo cual, usando la propiedad de diferencia de cuadrados, la podemos escribir de esa manera. Por ejemplo, la velocidad 1 inicial al cuadrado menos la velocidad 1 final al cuadrado la podemos escribir como la velocidad 1 inicial más la velocidad 1 final por la velocidad 1 inicial menos la velocidad 1 final. Y lo mismo con lo que tenemos del lado derecho de la igualdad. Ahora, si la ecuación 1
la reescribimos de esta manera, que es agrupando del lado izquierdo los términos que tienen M1 y del lado derecho los términos que tienen M2, entonces la ecuación 1 nos queda reescrita de esta manera. Ahora, si hacemos la división de la ecuación 2 dividido la ecuación 1, como estamos viendo ahora, si dividimos término con término, se van a simplificar las masas y se van a simplificar los paréntesis que contienen las restas, con lo cual nos va a quedar esa tercera ecuación, que nos dice que la velocidad 1 inicial más la velocidad 1 final es igual a la velocidad 2 final más la velocidad 2 inicial. Ahora, juntando la ecuación 1 y la ecuación 3 que acabamos de obtener, mediante pasaje de términos podemos despejar las velocidades finales en términos de las velocidades iniciales, y nos quedan esas expresiones para la velocidad 1 final en términos de las velocidades iniciales y para la velocidad 2 final también en términos de las velocidades iniciales. Esas expresiones van a ser muy útiles cuando querramos resolver ejercicios de choque elástico, porque si conocemos las masas y conocemos las velocidades iniciales de los cuerpos, vamos a poder obtener las velocidades finales. Bueno, vamos a ver algunos casos particulares. Vamos a ver primero qué ocurre si la masa 1 es igual a la masa 2. Entonces, esas expresiones generales quedan simplificadas en el caso de ser las masas iguales y nos quedan escritas de esta manera: que la velocidad 1 final es igual a la velocidad 2 inicial y que la velocidad 2 final es igual a la velocidad 1 inicial. Eso solamente es en el caso de que las masas sean iguales. Vamos a ver un ejemplo de esto. Supongamos que tenemos dos bolas de pool que en principio tienen la misma masa. Entonces, si chocan entre sí, va a ocurrir lo que tenemos recuadrado. Vamos a suponer, por ejemplo, que la bola roja corresponde a la masa 2 y la bola blanca corresponde a la masa 1. Entonces, si la bola 2 inicialmente tiene velocidad 0, entonces nos va a quedar que la velocidad 1 final va a ser 0 y que la velocidad 2 final va a ser igual a la velocidad 1 inicial. O sea, eso va a significar que la bola blanca, luego de impactar a la bola roja, va a quedar quieta y la bola roja va a salir con la misma velocidad que traía la bola blanca. Ese es un caso particular del choque elástico cuando las masas son iguales. Vamos a suponer otro caso en el cual una masa es mucho mayor que la otra. En este caso la masa 2 es mucho mayor que la masa 1. En ese caso, las velocidades finales en términos de las velocidades iniciales se pueden escribir de esa manera. Por ejemplo, en el caso de la velocidad 1 final, los términos que contienen la masa, si la masa 2 es mucho más grande que la masa 1, entonces la masa 1 la podemos despreciar y este término que estoy redondeando nos quedaría menos m2 dividido m2. Si simplificamos m2 nos quedaría el signo menos solamente. Y este otro término que estoy redondeando ahora, si despreciáramos la masa 1, en el numerador nos quedaría 2m2 y en el denominador nos quedaría m2. Si simplificamos m2 nos quedaría simplemente este 2. Y de forma similar nos quedaría que la velocidad 2 final es igual a la velocidad 2 inicial. Vamos a suponer que la velocidad 2 inicial es igual a 0. En ese caso nos queda que la velocidad 1 final es menos la velocidad 1 inicial y que la velocidad 2 final es igual a 0. Un ejemplo de eso podríamos pensar cuando una bola choca contra la banda. Entonces podríamos pensar que la masa 2 es la banda, que es mucho mayor que la masa 1. Entonces ahí tenemos que la velocidad 2 final es 0 y que la velocidad 1 final es menos la velocidad 1 inicial. O sea, la velocidad con la que sale la bola roja es la misma que tenía inicialmente, pero en sentido opuesto. Ese sería otro caso particular del choque elástico. En el caso de las bolas de pool, el choque no es perfectamente elástico, sino que me estoy poniendo un ejemplo de lo que ocurriría si los choques fueran perfectamente elásticos.
Vamos a ver ahora el choque inelástico. En el choque inelástico no se conserva la energía cinética. Ahora, dentro del choque inelástico vamos a estudiar dos casos. El primer caso, que vamos a llamar el choque plástico, que es cuando las masas luego de chocar quedan adheridas una con la otra. Entonces, en ese caso, las dos masas van a tener la misma velocidad final. O sea, la velocidad 1 final va a ser igual a la velocidad 2 final y simplemente lo vamos a llamar la velocidad final. Entonces, en ese caso, escribimos la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento y en el término de la derecha, como la velocidad 1 final es igual a la velocidad 2 final, la podemos sacar factor común y despejar la velocidad final en términos de las masas y las velocidades iniciales de cada una de las masas. En ese caso, como vimos antes, la energía cinética no se va a conservar y la energía cinética final va a ser menor que la energía cinética inicial. Se puede hacer el cálculo, no lo vamos a ver acá, que la variación de energía cinética se puede expresar de esa manera, como menos un medio por el cociente de m1 por m2 dividido m1 más m2 por la velocidad 2 inicial menos la velocidad inicial 1 todo al cuadrado. Nosotros no vamos a utilizar esta expresión, pero simplemente se las quería dar. Y el otro ejemplo que vamos a ver de choque inelástico es lo que se llama la explosión o choque explosivo. Es cuando un objeto se mueve inicialmente con una velocidad y se fractura o se rompe en dos partes, de tal forma que luego de romperse tenemos un fragmento que tiene m1 que se mueve con una velocidad 1 final y un fragmento que tiene masa m2 que se mueve con una velocidad 2 final. En ese caso, como se conserva la cantidad de movimiento, por eso se le da el nombre de choque explosivo, entre comillas. En ese caso, la velocidad 1 inicial y la velocidad 2 inicial son iguales y es simplemente la velocidad inicial que tiene el objeto. E inicialmente el objeto va a tener una masa que va a ser m1 más m2. Entonces, como la suma de las fuerzas externas es 0, se conserva la cantidad de movimiento y podemos escribir esa expresión, que la cantidad de movimiento inicial del sistema, que es esta, va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Siempre teniendo presente que esa ecuación la escribimos en la dirección del versor y, entonces cada una de las velocidades lleva el signo correspondiente. A partir de ahí podemos despejar la velocidad inicial en términos de las velocidades finales de cada uno de los fragmentos. En este caso, la energía cinética final va a ser mayor que la energía cinética inicial. Y la variación de energía cinética la podemos escribir de esa manera. En este curso no vamos a calcular la variación de energía cinética, pero simplemente le dejo las expresiones de la variación de energía cinética en el caso del choque plástico y en el caso del choque explosivo para que las tengan. Bueno, con esto terminamos este video de choque y con esto pueden hacer toda la práctica que corresponde a cantidad de movimiento, impulso y choque. Espero que les haya servido. Hasta luego.